quiero ver. 13. ¿Qué fecha sería el anterior? Domingo. Tendría que haber sido 7. No. 7 y 7, 14. 6. 6, correcto, 6. Quedó bien, ¿no? Bueno, Dios me les bendiga, buenas tardes. Nosotros vamos a iniciar con lo que es la materia de profetas menores. Vamos con el tema o el libro Joel. El domingo anterior, pues, por problemas no pudimos tener la clase, pero ahora vamos a continuar. Y vamos ya de lleno, pues, a lo que es... no fue el 6 la clase. Sí, 13. ¿Cuánto fue? Ahí está el calendario, es 6. Pero el que acaba de pasar, pero como dice que no va a ir a un clase. Ajá, fue la anterior al 6. Estamos hablando que fue el 30 de febrero. Bueno, abran su Biblia, por favor, en el libro del profeta Joel. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 para que nosotros después de esto pues podamos orar y podamos comenzar lo que es la clase. Después de quién Después de Daniel. Daniel, Osea. ¿Qué hablo yo? Hoy sí no te vas a decir algún día dura aquí. ¿Por qué, hermano? Yo siempre me equivoco con mi Muy bien, me avisan cuando lo tengan. Joel capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo leemos? Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La Escritura dice la siguiente palabra, de la siguiente manera, perdón. Palabra de Yahweh que vino a Joel, hijo de Petuel. Verso 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Muy bien, así comenzamos. Oremos, por favor. Ahí donde está, si usted no se ponga de pie, quédese sentado, solamente digámosle: Padre, esta tarde nosotros estamos reunidos una vez más como Seminario Emanuel, con la intención, Señor, de aprender de tu palabra, de que tú guíes nuestra mente, nuestro corazón para comprender lo que es la escritura de los profetas menores y todo aquello, Señor, que nos conlleva a ellos. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que por favor nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento a través de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a través de ella. Y también te pido que ates la boca de todo espíritu inmundo, de toda peste, potestad, principado, demonio, híbrido, que quiera, Señor, esta tarde estorbar. También a todos aquellos corazones, Señor, que se dedican a hacer brujería, satanismo, espiritismo, Señor, para afectar a quienes somos tus hijos. En el nombre de Jesucristo yo te pido, Señor, que todo lo que ellos hagan no prevalezca en contra de nosotros. Antes bien, Señor, guíales a ellos al arrepentimiento, antes de que tu juicio soberano, Señor, caiga o sea derramado sobre toda cabeza por negligencia.
En el nombre de Jesucristo nosotros quedamos reunidos, amén y amén. Muy bien. Joel capítulo 1, versículo 1. Dios le bendiga. Joel capítulo 1, versículo 1. Ahí vamos a comenzar. Primero nosotros lo veíamos de la siguiente manera. El nombre de Joel aparece muchas veces en la escritura. Pero lo que nosotros tenemos que comprender y entender es que muchas veces, aunque el nombre aparezca, tal vez no es concretamente quién verdaderamente es Joel, porque acá nosotros estamos viendo que dice la escritura que es hijo de Betuel, pero me gustaría por favor que vieran lo que dice el folleto, para que nosotros comencemos a entrar en historia. Dice el folleto en la página primera, Joel 1:1, palabra de Yahweh que vino a Joel, hijo de Betuel. Dice el folleto, se sabe muy poco sobre el profeta Joel, que también es conocido, ¿cómo dice ahí? Joel. Correcto. Joel es como nosotros lo tenemos en nuestra traducción de la Reina Valera 1960. Pero en escritura lo vamos a encontrar en otras traducciones como Joel. ¿Por qué Joel? ¿Y por qué Joel? Porque Joel es como verdaderamente tendría que estar en las traducciones Reina Valera. Pero como yo le comentaba, hubo un pequeño problema. Permítanme, solamente le voy a quitar a este sonido antes de que se me olvide. Hubo un pequeño problema. En el año 1500, y esto ya se me ha explicado, pero vuelvo para que nosotros podamos comprender. En el año 1500 la letra J no existía. Fue hasta el año 1500 en adelante que aparece la letra J. Entonces, cuando aparece la letra J, Dios le bendiga, pase adelante, hermana. Cuando aparece la letra J, todas las traducciones de la Y pasan a la letra J. Y esto es lo que a nosotros nos ha causado hasta este día que muchas veces nosotros pronunciamos mal el nombre de nuestro Dios, porque nosotros mencionamos Jehová, cuando en realidad tendría que ser Jehová. Y así. Entonces, es por eso que nosotros mencionamos Jesús, pero tendría que ser Jesús. Bueno, pero continuemos. Un día vamos a tocar ese tema un poquito más. Entonces, dice el folleto, se sabe muy poco sobre el profeta Joel o Joel, cuyo nombre significa, ¿qué significa el nombre? El nombre significa Yahweh es Dios. No. Yahweh Es Dios santo. es Dios. Si lo quiere ver de otra manera sería Yahweh Elohe. Eso significa el nombre de Joel. Yahweh Elohe. ¿Por qué? Porque Elohe es Dios. La palabra que nosotros tenemos como Dios es Elohe. Y Yahweh, que es el nombre correcto de él. ¿Ya le dieron folletos? ¿Los folletos? No, pues mire, gracias a Dios pudo venir. Ah, de verdad. Se le bendiga. De la sentamos en la división. ¿Cómo la llevo con la azúcar? No la puedo sacar. Sí, bien difícil. Muy bien, continuemos. Entonces, la palabra Joel o el nombre Joel significa Yahweh es Dios o Yahweh Elohe. Si usted lo quiere ver en según el hebreo, dice: este era hijo de, ¿qué nombre tiene ahí? Betuel.
Petuel. Así es. Betuel o Betuel. Betuel, o su nombre correcto es Que significa engrandecido Betuel. de Dios. así. Betuel. Betuel. Acuérdense lo que nosotros veíamos el jueves en la casa de oración acerca de los nombres de Dios. Cuando Él dice santificado sea tu nombre, ya que estamos estudiando el Padre Nuestro, la palabra Él significa Dios. Entonces, el nombre de Él, Betuel, significa engrandecido de Dios. Así. Eso significa el nombre Betuel, engrandecido de Dios. Hasta gato tenemos en la casa. Dice, lo que es importante saber es que el Señor le ungió para declarar mensajes proféticos. ¿Por qué? Porque como yo les comenté, Joel no dice Joel hijo de en los tiempos del rey fulano de tal, ni en los tiempos del rey este otro, no. Simplemente dice Joel hijo de Betuel. Ahí está. Es lo que yo les explicaba. La escritura no nos permite ubicar en tiempo y espacio exactamente en qué época de qué rey es que Joel aparece. Pero a lo largo del estudio del libro del profeta Joel, nosotros sí lo vamos a hacer. Muy bien. Veamos, leamos por favor nuestra Biblia. Leamos hasta el versículo 4, del versículo 1 al versículo 4. ¿De qué? De Joel. Estamos en el libro del profeta Joel. Si Dios permite, la intención de la clase de ahora es avanzar completamente y dejar terminado el capítulo 1 de Joel. Me avisan cuando tengan su Biblia para que lo podamos leer todos juntos. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos? Dice la palabra de Yahweh que vino a Joel, hijo de Petuel. Dios le bendiga, hermano. Verso 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón, que dice, había quedado. Muy bien. Algo que nosotros tenemos que ver y algo que nosotros tenemos que comprender es lo siguiente. Ahí lo tienes el folleto. Siguiente. Vean, por favor. Vean dice el folleto. La siguiente parte del folleto dice: esto nos habla de una tremenda plaga, la cual era muy claramente natural y literal. ¿Qué quiere decir? Que, miren, la escritura, nosotros tenemos que comprender que hay partes de la escritura donde son literales, que es escritura literal de algo, un evento que ha sucedido o está por suceder. Pero acá, la plaga de las langostas es algo que sucedió, es algo que se dio. Por eso dice el folleto, vean lo que dice el folleto. Esto nos habla de una tremenda plaga, la cual era muy claramente natural y literal. Aunque esta plaga pueda tener otras interpretaciones, ojo con eso, pueda tener otras interpretaciones, su primera interpretación es literal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que leerla tal cual está escrita. Que alguien que la vaya a predicar la utilice de una forma muy diferente, lo puede hacer según el Espíritu Santo le guíe. Pero debemos comprender que la plaga fue literal
Eso es lo que nos quiere decir. Y vean lo que dice. Dice, lo que quedó del Gazán, lo voy a poner acá. Lo que quedó del Gazán, lo devoró, ¿qué dice? Arde. Bien. Luego dice lo que dejó el Arbet, Lo ha devorado Helec. lo devoró el Helec. Y lo que dejó el Helec, lo devoró el Chazel. Así. Entonces, ahora tenemos que ver nosotros, porque ahí está la interpretación, ahí en su folleto se encuentra lo que significa cada uno de ellos. Yo lo voy a poner acá. Ahí está. Gazán son langostas recién nacidas. Ve el siguiente. 4 tipos de langostas. Correcto. El Arbet son langostas bendiga. Dios bendiga, hermano. El gato, ya nació. Ahí están los 4 nombres. Ahora bien, ¿qué puede hacer usted? Si usted quiere en su folleto, usted le puede poner a cada una de ellas, o si le quiere poner en la Biblia, no sé, depende de usted, lo que significa el proceso de estas 4 langostas. Vean lo que dice la Biblia. La Biblia dice, lo que quedó de la oruga, aquí está, esta es la oruga. Voy a poner acá. Esos son nombres hebreos, hermano. Correcto. Lo que quedó de la oruga, ¿comió quién dice? Comió la oruga, comió el saltón. Lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Gracias. Y la langosta comió del revoltón. Había que dar. Ok, gracias, hermano. Langosta. Ahí está. Ahí está lo que significa cada uno de ellos. No lo pongo aquí porque lo tiene ahí. Sí, aquí está. Pero no están viendo, creo. ¿Ah? No están bien. Por los nombres. Ah, pero ahí están. Muy bien, ¿lo tenemos? Dice el versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en base a esto? En base a esto es a que es el proceso natural de la langosta, desde que nace como larva hasta el siguiente, donde ya sale de la tierra y comienza a hacer sus cositas. Cuando ya comienza a volar, la intención es esa.
Y el cuarto es cuando ya se hacen, ¿qué? ¿Cómo es? Cuando ya se vuelven enjambre y andan devorando todo lo que encuentran. Ese es el proceso del cual Joel nos está narrando. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hubo un momento en el tiempo de la escritura, cuando Joel está escribiendo, que Israel está pasando este proceso de la langosta. Lo que yo les explicaba en la clase anterior. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en donde decían que la langosta era probablemente que venía El Salvador? Que andaban unas nubes, enjambres grandísimos de langosta, que por cierto creo que llegaron a Brasil, no sé cómo aparecieron en México, terminaron en Guatemala. Nayib Bukele mandó a soldados con pesticidas para las partes de Oriente donde se cultiva un poco más, porque ellos querían detener que la langosta viniera y devorara toda la agricultura de El Salvador. Entonces, a esto se refiere Joel. Miren, si nosotros vamos a predicar, si Dios nos llama y nosotros sentimos el deseo de predicar de esta parte, nosotros tenemos que ubicarnos, hermanos, en tiempo y espacio antes de que nosotros podamos dar el mensaje que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar y decirle, miren, hermanos, vamos a predicar sobre Joel 1:1, 2, 3 y 4. Y leemos, pero después de que leemos, vamos a predicar. Pero no ubicamos a nadie en tiempo y en espacio. Si nosotros vamos a predicar del Antiguo Testamento, hay que ubicarnos en tiempo y en espacio. Eso es nada más una recomendación que yo les doy. Porque si vamos a hacer algo, hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestras necesidades para salir del apuro. Vean lo que dice el folleto. Conociendo que la misma langosta está descrita realizando un solo juicio, nos recuerda los castigos de Yahweh descritos en Jeremías. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender aquí? Que el Señor el Señor está utilizando un solo animalito, porque yo les dije, es un proceso de nacimiento de él. Está utilizando un solo animalito para hacer 4 juicios en la tierra de Israel. Y este número 4, hermanos, lo vamos a encontrar a lo largo de la Escritura cuando de juicios se trata. ¿Sí? En sus Biblias aparece Jeremías capítulo 15, versículo 3. También vamos a leer Ezequiel 14, 21. También vamos a leer Ezequiel 33, 27 y por último vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 8. Cuando terminen, por favor, de hacer esto, me avisan porque voy a borrar para poder anotar las citas bíblicas, para que nosotros las podamos ver. Me avisan cuando terminen lo que está en la pizarra. ¿Puedo borrar esta parte de aquí ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Juicios de Dios en 4. Uno solo ejecutando 4 juicios. Vamos a ver, y de una sola vez, por favor, lo buscan. Jeremías 15:3. Ezequiel 14:21. Y Ezequiel 33, 27. También vamos a leer Revelaciones. Capítulo 6, versículo del 1 al 8. El que conoce Revelaciones ya sabe que vamos a hablar acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero no nos vamos a meter ahí, simplemente lo vamos a ver y lo vamos a leer. Por favor, para que no le cueste, póngale un separador a Joel
Así después simple y sencillamente solo busca el separador y usted regresa al libro de Joel. Para que no me le cueste tampoco, tanto Jeremías como Ezequiel se encuentran atrás de Joel. Más fácil todavía. Jeremías 15:3. ¿Qué es lo que Yahweh va a utilizar con ese pequeño animalito? Va a utilizar un juicio en 4 partes. Me avisan por favor cuando tengan Jeremías capítulo 15, versículo 3. ¿Lo leemos? Amén. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 3. Y enviaré sobre ellos, ¿cuántos castigos dice? 4. Ok, correcto. Yo les explicaba, ¿qué les decía yo? Que el mismo animalito el Señor lo utiliza en 4 diferentes castigos para Israel. Y aquí nosotros vemos que Dios cuando castiga lo puede hacer 4 veces. Vean lo que dice Jeremías. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. ¿A qué se refiere con género? 4 diferentes tipos de castigo. El primero que dice el primero que es correcto, espada. El siguiente, perdón, perros. Ajá. Estamos hablando de animales salvajes. Perro para casa. Muy bien. Aves del cielo y bestias de la tierra. Aves. Bestias. Ok, ahí está. Género dijo que significaba. ¿Mm? Género dijo que Diferentes tipos. 4 diferentes. 4 diferentes tipos. Si no vean, la misma, ¿cómo se llama? El mismo punto de vista tiene desde el versículo 2. Lean por favor conmigo Jeremías 15:2. Vean lo que dice. Así te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Yahweh, el que a muerte, 1. Muerte es 1. El que a espada, 2. El que a hambre, 3. Y el que a cautiverio, 4. La misma idea. 4 géneros. Vean lo que dice por favor Ezequiel 14:21. Está un poco más adelante. ¿Qué dice? Ezequiel. Ezequiel 14:21. ¿Lo tiene? ¿Lo leemos? ¿Qué dice? Por lo cual así ha dicho Yahweh Adonai: cuanto más yo os enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Qué dice? Espada, Hambres, fieras y pestilencias. hambre, Fieras y pestilencias. Fieras y pestilencias. fieras. Fieras. Y pestilencias. Ok, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que he escondido entonces en el número 4? Siempre Ezequiel, solamente que ahora el capítulo 33, versículo 27, un poco más adelante. Ezequiel 33, capítulo 27.
¿Lo tienen? Sí, amén. ¿Lo leemos? Y les dirás así: así ha dicho Yahweh Adonai, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. ¿De qué está hablando? El mismo está hablando acerca de los juicios. 4 en total. Vámonos a Apocalipsis 6, 1, 8. Yo creo que ese ya lo manejamos. Aquí nada más solamente para que lo veamos. ¿Vieron la cadena del presidente? Sí. ¿Qué es lo que quiere evitar el presidente con la cadena y con lo que está haciendo? Que la economía nos vaya muy abajo. Que la economía no nos No baje. quiebre. Que no nos quiebre. ¿Por qué? Miren, hermanos, lo que está haciendo Estados Unidos, con lo que hizo Estados Unidos de provocar a Ucrania para que Ucrania se metiera en conflicto con Rusia, quien está ganando en esto es Estados Unidos. Estados Unidos nunca va a meter la mano al fuego por algo que no le conviene. Y veamos la hipocresía, porque quien más ha invadido países ha sido Estados Unidos. Y ahora que Rusia está haciendo lo mismo, ahora se pintan de blanco y dicen: oh, Dios mío, ¿qué están haciendo? Yo no quiero llegar a eso, yo quiero llegar a esto. Estados Unidos estaba al borde de la quiebra, está al borde de la quiebra. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo una guerra para ellos poder recuperar su economía. Pero como a ellos les importa recuperar su economía, van a hacer que la economía de muchos países quebrante. Y la de nosotros no es la excepción. Por eso fue la cadena del presidente y por eso lo que él está haciendo. Ojo, yo no estoy diciendo que ¡ay, qué bonito lo que está haciendo el presidente! No. Él hizo lo mejor que pudo durante la pandemia y eso salvó muchísimas vidas aquí en El Salvador. Ahora él está poniéndose nuevamente a la brecha en la situación del mundo para tratar de sacar adelante la economía. Vean lo que dice Apocalipsis, por favor, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí, ¿qué dice? Un caballo blanco, ok. Y aquí un caballo blanco que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué llevaba el caballo blanco? Un arco. ¿Qué representa un arco? Guerra. ¿Qué representa una espada? Yo le dije en la casa de oración, ajá, un arco, el arco representa muerte. ¿Por qué? Porque es un utensilio para matar. Vean el siguiente. Miré y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello y el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba, ¿qué llevaba? Me fue dado poder De quitar de de la tierra quitar de la la paz tierra la paz. Ajá, y que se matasen unos a otros. ok. Y se le dio una gran espada. Igualmente, sigue muerte. Sigamos. Un 5. caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Muy bien. Hambre. El 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ese es el 6. El 7 es el 4 sello. Miren que me falta un caballo. Es el 8. Ah, El 8 es el caballo amarillo. Perdón. Muy bien. Amarillo. Y el Hades le seguía. Ujú. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada
con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí está. Nuevamente, 4 juicios y cada uno de los juicios lo que trae es Muerte. muerte. Correcto. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Como les expliqué, la intención de este día es que nosotros avancemos y dejemos terminado el capítulo 1. ¿Tienen preguntas hasta acá? Yo quiero que vean esto. En Joel aparecen las langostas y hacen una devastación tremenda en el tiempo de Joel. Esta devastación trae hambre, trae muerte, esta devastación trae peste, y es una forma o es una manera en la que nuestro Dios eterno y soberano hace juicio no solamente a las naciones, sino también a los seres humanos. Cuando naciones me refiero global, como una nación, sino también a los seres humanos individualmente. ¿Por qué? ¿O a causa de qué? A causa de la desobediencia. ¿Qué es pecado? Es quebrantar la ley de Dios, quebrantar la Torá. Eso es pecado. Y nos lo dice la primera carta de Juan. Muy bien, me avisan cuando pueda borrar, o si les falta también, los espero. Siempre se ha visto, ¿verdad, hermano? Que siempre cuando se incrementa el pecado, la maldad del hombre tiene que actuar de una manera rígida ante la humanidad, ¿verdad? Porque para raer todo eso. Sí, pero va a llegar un momento en donde ya no lo va a hacer, ya no va a actuar, porque ya de ahí tiene que avanzar la maldad. Lo que digo yo que en los tiempos antiguos, ¿verdad? Siempre se miraba de que cuando Dios miraba esa injusticia de parte de la gente, como Sodoma y Gomorra, poniéndole un ejemplo, tenía que destruir pues, a esa generación. Sí, porque lo hizo muchas veces con Israel, cuanto más no lo va a hacer con la iglesia. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Folleto, dice, la nación de Israel había recaído terriblemente en aquel tiempo, y como resultado cayeron sobre ellos muchos juicios. Y aquí es donde nosotros podemos ver, parte de sus juicios fue de otras naciones, que fue que otras naciones se alzaron contra ellos. Me gustaría, por favor, que alguien me pueda buscar primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 25 y 26. Por favor, uno o dos nada más, lo que quiero es que lo podamos leer algo rápido. Primera de Reyes. 14, 25, 26. Ahí está en su folleto. Y alguien más, por favor, búsqueme el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 20 al 22. Esto es para que nosotros lo podamos ver. Yo creo que aquí ya puedo borrar, ¿verdad? 8:20. 26. Segundo libro de Reyes, 8, 20, 22. Pero también dijo 14, ¿verdad? 14, 25. Ajá. Pero ese es primer libro de Reyes, correcto. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 25 y 26. Y segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos de 20 al 22. Esos son los que quiero que leamos. Nada más para que entremos nosotros en contexto de historia. Se lo leo, hermano. Espérame. Sí, por favor. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros Del de la 25, casa real. 25 y 26. Ah. El quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó. Todo también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Muy bien.
¿Quién tiene, por favor, segundo libro de Reyes? En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Jair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Nosotros estamos ubicados, según las dos lecturas que usted tiene, estamos ubicados en los años del 848 al 841 antes de la era mesiánica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es muy probable que Joel haya profetizado entre estos años. Acuérdense que es lo que le dije. Al principio de Joel no dice profeta Joel. Joel profetizó en los años del rey fulano de tal o el rey fulano de tal, lo que a nosotros nos dificulta un poco a primera lectura de comprensión no poder ubicar a Joel durante el reinado de un X rey. Pero conforme nosotros avanzamos sí podemos determinarlo. Es más o menos entre el 848 y el 841. Vean lo que dice por favor más adelante el folleto. Lo que debemos de ver es que cuando Joel estaba profetizando, la situación en la tierra era desesperante. Dios había enviado plagas de langostas para devorar todos los productos agrícolas y también envió muchas naciones para castigarlos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver, comprender y entender a través de la lectura de Joel? Es que cuando Dios dice voy a castigar a alguien, no hay quien lo pueda detener. Así de sencillo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? Simple y sencillamente agachar la cabeza y pedir misericordia. No nos queda de otra. Ay, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? No, viene el castigo encima de todo. Ay, pero lo mejor es, simple y sencillamente, humillarse. No hay nada más que humillarse. Imagínense, veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuánta gente en Ucrania está sufriendo? ¿Cuántas familias se han separado? Porque en Ucrania han puesto una ley en donde hombres entre 16 y 60 años, creo yo, no pueden salir de Ucrania. Se tienen que quedar y luchar o esconderse. Esconderse porque no quieren luchar. Hay gente que ha muerto No en les los queda de bombardeos y en todos los misiles que hay gente que anda A eso quiero yo, la otra cara de la moneda. Está bien, uno se hace en guerra por esto, por aquello, pero quienes sufren es, quieras o no, es el pueblo. Es el pueblo. Entonces, a eso es a lo que se refiere el folleto. Dice, lo que debemos de ver es que cuando Joel estaba profetizando, la situación en la tierra era desesperante. ¿Por qué desesperante? Porque no había comida. Las langostas acabaron con todo lo que estaba sembrado. Vean, por favor, regresemos a Joel. Regresemos a Joel. Joel, capítulo 1, del versículo del 5 al 7. Pero le han puesto separador, así no me le va a costar y nosotros no nos vamos a atrasar. Joel, Capítulo 1 del versículo del 5 al 7. Me avisa cuando lo tenga para que lo podamos leer. amén. Dice el versículo 5 en adelante: despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Al 7, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, y sus ramas quedaron blancas. ¿Alguien que me pueda decir a qué está haciendo referencia Joel, hermanos? Por favor. No me esté leyendo el folleto, dígame. ¿De qué está hablando Joel en estos dos versículos? En el 5, en el 6 y en el 7. ¿De qué está hablando Joel?
de las plagas. Correcto. Está hablando de las plagas. ¿Qué más? ¿Alguien más? Juicio. Está hablando del juicio. Correcto. ¿Algo más? Más o menos. ¿De qué está hablando Joel? ¿Será que las personas que en ese tiempo pues tomaban vino, o sea, no estaban conscientes de todo lo que estaba pasando alrededor, y que al quitar el vino, o sea, que ellos, o sea, donde dice despertar es como reaccionen, vea, o sea, las plagas están aquí y van a devorar todo, y lo del vino, pues sí, porque como la langosta va a devorar todo, vea, ya no va a haber uva para el vino, digo yo, no sé. También habla de los gentiles y Israel. Habla de los gentiles de Israel. Pero yo quiero que vean lo siguiente. ¿Qué es lo que venía a hacer? ¿Qué es lo que hace una plaga de langostas, hermano? Se come todo el alimento. Espérenme. Todo lo sembrado se come. Espérenme. Uno por uno. Hermana Clara, ¿qué hacen a las Como langostas? es una devastación de todo. Total. Miren, todo lo que es verde y comestible para ellos, lo devora, lo devasta, se lo come, se lo harta, va. Así de sencillo, va. Lo peor es que reproducen. Esa es otra cosa, se reproducen. Si usted ve, por eso yo le digo, hermanos, si nosotros vamos a leer, leamos detenidamente y despacio. Si usted lee los 3 versículos que nosotros acabamos de leer, usted se va a dar cuenta que está hablando de la devastación que las langostas ya hicieron. Véalo conmigo, por favor, leámoslo. Dice, despertad borrachos y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque se os es quitado de vuestra boca. ¿Por qué? Porque los sembradíos, lo que tú decías, los sembradíos del vino ya no están. Las langostas se los comieron. Porque el pueblo fuerte. Y aquí, mire, aquí hace él una comparación. ¿Por qué? Porque viene una invasión de un enemigo. Y Joel está comparando la invasión del enemigo que viene a la tierra de Israel con la devastación y el daño que las langostas hicieron. Vean lo que dice el versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Ahí está. Luego que dice, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera. ¿De qué está hablando ahí? De las langostas sobre los sembradíos. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Y esto, hermano, una pregunta para usted, no sé. Para mí. Sí, una pregunta para usted, para que me la... Para Miguel. Ajá. O sea, yo le voy a hacer una pregunta. Así es. ¿ves? Ajá. Vaya, y aquí esta profecía que está hablando Joel tiene doble interpretación. Toda la escritura tiene doble interpretación. Toda, completamente toda. Miren, hay 4 maneras. No, es que, vaya, ajá, sí, pero, Ajá. o sea, tiene una doble interpretación, ¿verdad? Porque cuando dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió, aquí está hablando también, como tiene doble interpretación, que Babilonia va a venir sobre ellos. No. Esa, No. O sea, esa es mi duda. Ajá, sí, le comprendo la duda. Vale, por eso yo les digo, nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo y en espacio. ¿En qué año llega Babilonia a Israel? 530 y algo. 586. Por el 500 y algo. por 80. Mire, sinceramente tiene razón, Daniel, te felicito. En el 586 llega Que la mía, como yo tengo varias Biblias, va, porque una la ubica en el 556, 576, Pero es que otras ahí 586. viene el detalle. Tenemos que recordar que Nabucodonosor llega 3 veces a Israel. Hace 3 deportaciones. En la primera deportación es donde se lleva la miel, que es allá entre el año 586 por ahí. Luego vuelve a aparecer por el año 550, que es donde él pone un rey en Israel, y su corazón dice mover con Egipto y se va a buscar a Egipto, y Dios mismo lo entrega por Entonces en el desobediente. 586 En la es primera. cuando hace La primera incursión. la primera. A esto quiero llegar yo. Tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque en el año 848, cuando Joel está profetizando, no está hablando de Nabucodonosor,
pero sí tenía sus propios enemigos. ¿Quiénes eran? Edom. ¿Quiénes eran? Los filisteos. ¿Quiénes eran? Los amonitas. ¿Quiénes eran? Egipto. ¿Quién? No, Roma todavía no. Eran Edom, los filisteos, los amonitas, Egipto, Asiria y Siria. Ahí está. Pero miren, O sea que cuando peleaban eran ellos. En el 86 fue la devastación cuando Babilonia fue a traer la primera deportación. Sí, si usted lee Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar que los primeros enemigos fueron ellos, Edom, los filisteos. ¿Contra quién luchaba Sansón? Ahí está el detalle, Que nosotros vemos, por ejemplo, en el Estado de Daniel, 5 naciones completamente poderosas, como lo fue Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos, pero porque sobrepasaron incluso a estas. Esa es la diferencia. Sobrepasaron incluso a estas. Fueron muchísimo más grandes, innumerables. ¿Qué me va a decir, hermano? que el ministerio de Joel era de 1825 a 815 antes de Cristo. Sí. Por ahí anda. Vaya. Entonces, con lo de la doble interpretación. Ajá, eso quería saber. Hay una doble interpretación. Sí, esto tiene doble interpretación. Acuérdese que es profecía. Un ejemplo, aquí viene alguien y dice, estas 4, viene alguien y dice, voy a predicar sobre Joel 1.4. Agarra el proceso de las langostas y lo comienza a desglosar y dice los juicios que vienen sobre la tierra, agarra los 4 del Apocalipsis, se va a las citas que ya di yo y dice el Señor está hablando de que en los últimos tiempos van a venir 4 tipos de devastaciones y que va a comenzar con oruga, va a seguir aquí, va a seguir allá. Lo interpreta según el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí, toda escritura tiene doble interpretación. Es como por ejemplo el día de Yahweh. Lo que vimos en la última clase que vimos nosotros, el día de Yahweh. El día de Yahweh habla ya sobre cuando Babilonia va a llegar a conquistar Israel, pero también el día de Yahweh nos habla y nos lleva a un futuro cercano, cuando Él con su ira va a mandar a que nuevamente vayan a sitiar Israel, pero ya Él viene y lo defiende. O sea, tiempos diferentes. Sigamos, por favor, necesito terminar el capítulo 1, la orden. En la siguiente página, ahí está separado, dice despertar, llorar y gemir. Miren qué interesante las palabras que utiliza el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a través de el profeta Joel. ¿Por qué? Porque la palabra despertar, ¿qué significa? ¿A qué nos da referencia? Que el pueblo está dormido. Correcto. Despertar, llorar y gemir. 3 puntos de vista que el profeta utiliza a causa de lo que va a suceder. Dice despertar borrachos, llorar, gemir todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Usted me va a decir, hermano, pero él está hablando a los bolos. No, es una referencia general, porque ¿qué se produce con el mosto? Con el sembradío del vino, perdón, con el sembradío de uvas, vino. Pero las langostas no iban a llegar solamente por la uva. Por la uva, las langostas iban a llegar por el trigo, las langostas iban a llegar por la cebada, las langostas iban a llegar por todo aquello que se siembra, que se cosecha. ¿Qué es lo que iba a venir, hermanos? Una hambruna general, hambre. Por eso dice el versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Versículo 7, asoló mi vid, descortezó mi higuera, hasta ahí. ¿Quién es la vid del Señor? 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 Porque ¿Quién nosotros es somos los pámpanos. ¿Quién es la vid del Señor? Dios.
quién es la vid del Señor? Ya lo ¿Quiénes han leído el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Quién es la vid del Señor? Hay una parábola de uno de los profetas mayores que dice: he aquí, yo sembré una vid y La palabra. de vino de uvas dulces, limpié el terreno, lo sembré, le puse vallado alrededor, le puse una torre fuerte para que no entraran zorras a comérselo. Pero cuando yo quise recoger frutos, los frutos que tenían eran frutos amargos, dice el Señor. Por tanto, yo en mi cólera les quité la torre fuerte, les quité el vallado para que las zorras y los animales entraran y se comieran los frutos que estos daban, porque no me parecieron. ¿Quién es la vid? La vid no es la iglesia, la vid es Israel. Si yo, como predicador, como pastor, como maestro de teología, un día yo les digo: hermanos, la vid somos nosotros porque Israel ya no cuenta, ese día yo dejo de predicar, yo solo me agarro de la oreja y me saco. Porque nosotros como estudiantes y donde quiera que estemos, nosotros no le podemos dar un nombre a la iglesia que ya le fue dado antiguamente a la nación de Israel. ¿Capichi? Y eso lo enseñan en el seminario, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que a veces como uno no lee, hermano, el problema cuando uno no lee se le olvida todo. Por eso uno tiene que estar constantemente leyendo. Pero como a veces, bueno, en mi caso soy algarana. Por ejemplo, cuando dice ovejas de mi prado, nosotros como iglesia no podemos decir: a mí me llama oveja de su prado, ¿no? Porque el Señor ya llamó oveja de su prado a Israel. Y yo no puedo tomar un nombre propio dado a la nación de Israel y autoponérmelo yo. Pueblo santo adquirido por Dios, ¿a quién le llama así? A Israel. En Deuteronomio le dice: ustedes son mi pueblo santo adquirido por Dios, y de ustedes haré una nación de reyes y sacerdotes. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, cuando él dice esto, en el versículo 1, ¿a quién le está escribiendo? Carta de Pedro dice: a las 12 tribus en la dispersión, salud. Entonces cuando él le dice: porque yo os escogí y ustedes son un pueblo santo, nación santa, adquirido de Dios, el cual yo voy a hacer reyes y sacerdotes, aquí él le está diciendo. Y entonces, ¿por qué nosotros predicamos lo contrario? Ahí está el detalle. Ven cómo en una cosita tan sencilla nosotros nos podemos equivocar al momento de predicar. Tú lo tienes. ¿Qué dice Pedro capítulo 1, versículo 1? Primero Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok. ¿A quién le escribe? A los expatriados. Es que a Israel, hermano, le fue dado todos los privilegios, pero como ellos lo rechazaron, entonces entramos nosotros por misericordia a ser hijos de él. No se me equivoque. Porque dice que de él se va, dice la escritura, a preparar moradas para aquellos. No se me equivoque. Israel no ha rechazado nada. Ellos se desviaron. Israel no ha rechazado nada. ¿Dónde dice que Israel ha rechazado algo? O sea, no es la palabra, sino entonces, que ellos, no es la palabra, no lo dice la escritura. o sea, no es la No, no, palabra no. que quería usar. Pero donde dice Juan 1:11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir ahí? Dice: a lo suyo vino a dar su vida por nosotros, pero los suyos no le recibieron. ¿Le recibió el pueblo? Lo rechazó. Porque dice otro versículo: oh Israel, cómo quise acogerte como la gallina coge sus polluelos, pero no quisiste. No quisiste. Y si ellos no lo hubieran rechazado, ¿qué hubiera pasado? No tuviéramos nosotros parte en su reino. Entonces, ¿era un propósito de Dios que Israel lo rechazara? Sí, como todo está bajo su plan divino. ¿Pero lo rechazó todo Israel? No, es que no todo lo ha rechazado, sino Entonces, que fue una Dios parte. dice, bien que nosotros utilizamos un versículo en Romanos que dice: porque la promesa y los dones de Dios son irrevocables. Y decimos: es que yo tengo un llamado de Dios y no puedo resistirme al llamado, porque Romanos dice que los dones del llamado y el llamado de Dios es irrevocable. Y agarro ese versículo y lo agarro para mí y lo utilizo.
Pero si nosotros nos vamos a Romanos, está hablando acerca de Israel. No está hablando acerca de Rafael. Por Está eso hablando es de que hay Israel. versículos que hay que saberlos interpretar a quién está hablando, como dice usted, ¿verdad? Ubicarlos en el tiempo, ubicarlos en, o sea, e investigar en realidad a quién le está hablando el Señor. Gálatas, no sé si Gálatas o Efesios, que dice claramente que nosotros al venir a los pies del Mashiach, nosotros entramos a las promesas que Dios le ha hecho a Abraham. No Abraham entra a las promesas hechas ¿a quién? A la iglesia. No hay promesa hecha a la iglesia. No hay eso promesa. sí lo tengo bien Ni claro. hay promesa hecha a los gentiles. Por gracia somos ahora nosotros. Vaya, pero entonces, ¿dónde somos anexados? ¿A qué promesas y a qué pactos? El pacto de Abraham. Venga, 5. Ya ven, venga a la casa de oración. Pacto de Abraham. Vaya, entonces nosotros entramos a las promesas hechas a Israel. Por eso dice claramente, y por eso nadie lo predica porque no les conviene, donde dice que nosotros somos cortados de la rama silvestre y somos injertados en el olivo natural. Y nosotros nos alimentamos de la savia ¿de quién? De Israel. Pero por eso dice, mira, es que el Señor es tan perfecto que dice, y tú no te jactes, porque si el Señor quitó la rama original para anexarte a ti, y vienes tú con soberbia pensando que eres más que Israel, el Señor también te puede cortar y te puede desechar. Por eso es que nosotros en el Evangelio tenemos que vivir la vida conforme, o sea, pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos dé sabiduría para poder caminar en este mundo, porque Por eso es, yo con mucho respeto lo digo, por eso es que es mejor leer y pedirle a Dios que nos dé la guía y no seguir caminos y leyes de hombres. Sigamos, porque mi hermano Marvin ya siento que se sienta ahí y me saca. Entonces dice, porque pueblo, miren, el versículo 7, a ese es al que yo quería llegar. Lean lo que dice el versículo 7. Asoló, ¿qué dice la escritura? Asoló mi vid. Vean, ¿quién está diciendo ahí? Asoló mi vid. ¿A qué vid se refiere? A Israel. Dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera. ¿Qué quiere decir? Que se comió todo, que devastó todo, que no dejó nada. Y luego dice, del todo la desnudó y la derribó y sus ramas quedaron blancas. Vean lo que dice el folleto. Las langostas destruían higueras y vides, dejando solo los retoños y ramas desnudos. Arrancaban hasta la corteza, de modo que el daño no se limitaba a un solo año. ¿Qué quiere decir esto? Que imaginémonos esta parte verde de aquí. Imagínense que viniera una gran plaga de langosta. Hermanos, ellos de la cantidad que son, no solamente se comen las hojitas, los retoños y las flores, ellos se comen hasta la cáscara que cubre, la corteza que cubre los árboles. ¿Y ustedes creen que en un año un árbol va a volver a formar su corteza? No. Vean lo que dice más adelante. Joel 1:8. Y aquí ya cambia. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. ¿A qué se refiere? Comencemos. Miren. Vean lo que dice el folleto. Ahora el llamado se dirige a toda la nación, la cual ha de llorar y lamentarse como joven vestida de cilicio por el marido o el novio de su juventud. Tan pronto como una mujer se comprometía, su novio era conocido como su marido. Y ahí regresamos a Mateo y a Lucas y a Juan. No, a Juan no. A Lucas, a Marcos y a Mateo. ¿Por qué? Porque José, el esposo de María, desde el momento que él llega a pedir la mano, él ya era considerado como su esposo, como su marido. Correcto. Vean por favor lo que dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y versículo 24 acerca del tema que estamos recorriendo. Deuteronomio 22, versículo 23 y 24, correcto. Cuando alguien lo encuentre, por favor, me lo lee. Si fuere sorprendido. Si fuere sorprendida de alguna
acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, y el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Ese es el 23. El 23 22. dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Muy bien, ¿por qué ese versículo? Por desposado. ¿Qué es desposado? Cuando el contrato estaba en pleno uso, pero todavía el acto sexual entre las personas casadas no se había ejecutado. A eso. Entonces, vean lo que dice el versículo 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Muy bien, ¿a qué se refiere? Vestido de cilicio es cuando hay luto. Entonces dice que lo que viene a Israel es algo que debería de causar una agonía tan grande como cuando una joven se comprometía con su novio, pero no llegaban al momento de la primera relación sexual. A eso se refiere. Por eso dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Vean lo que dice el versículo 9. Desapareció de la casa de Yahweh la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Yahweh están en duelo. ¿Por qué? Porque, hermano, si no hay trigo, no hay ofrenda mecida. Si no hay cebada, no hay ofrenda mecida. Si no hay pasto para las ovejas, posiblemente no haya sacrificio. Por eso dice, desapareció de la casa de Yahweh la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Yahweh están en duelo. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que ya no hay sacrificios en la casa porque... ¿Te manda? ¿Quién, Joel? Ahorita, Joel estoy. Dice, el verso 9, desapareció de la casa de Yahweh la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. Verso 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. ¿Por qué? ¿De dónde sale el aceite? Salía del olivo. Entonces, si las langostas venían y devoraban todo y se comían todo, ya no iba a quedar nada para poder hacer sacrificio en el templo. Entonces, ¿quiénes iban a sufrir también ahí? Los sacerdotes. ¿Y por qué? Porque el diezmo en el Antiguo Testamento era en base a granos, a lo que se cosechaba. Y si no había cosecha, no solamente iban a aguantar hambre los que cosechaban, sino también los animalitos de granja y también los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no iba a haber quien llevara el diezmo de lo cosechado, porque lo cosechado se lo habían comido la plaga de langostas. En otras palabras, les voy a ayudar. Si alguien quiere predicar de acá a un día, simple y sencillamente le pone ¿por qué está sufriendo? Ahí está. Y comienza, lo que sembró el montón, se lo hartó el otro, se lo hartó el otro, se lo hartó el otro, y al final todo en tu casa paga el plato roto, hasta me rimó, qué bonito. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, es un efecto, es como un efecto dominó. Comienza aquí, pero afecta a este, afecta a este, afecta a este, afecta a este, y al final afecta a todos. Y aquí el pecado de la nación afectaba completamente a toda la nación. Sigamos. Dice, puesto que es imposible el sacrificio, hay prácticamente una suspensión de la relación de pacto, señal de que Dios ha rechazado a su pueblo. Joel 1:11. Confundíos labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo en los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque no hay vino, no hay trigo para hacer pan, no hay cebada para hacer... ¿qué se hace con la cebada? ¿Pan? Sí, va a ser cebada, pan. Harina, fresco. Ajá. Entonces no hay cebada, no hay trigo, no hay vino, no hay aceite porque no hay higo, porque todo se lo devoró la plaga de langosta. Por eso dice, confundidos labradores. Vean, aquí ya va un tercer tema. El primer tema, ¿cuál fue? ¿A quién se dirige primero? A los borrachos. Luego se dirige al pueblo entero. Y ahora se dirige a los que cosechan la tierra. Confundidos labradores.
Gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ahora pasan a primer plano las implicaciones éticas de esta profecía. Vean lo que dice el versículo 13, por favor. Y aquí viene el detalle. ¿Qué es lo que acaba de describir Joel, hermanos? En los versículos anteriores, hasta el versículo 12, ¿qué es lo que describió? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué está describiendo Joel? La plaga que comió todo. Ajá, está describiendo la plaga de la plaga. y la devastación, correcto. Y el daño que está causando o que causó. Entonces, aquí viene el término del mensaje, ¿va? Si lo quieren así, si lo quieren predicar, y no lo predico yo el próximo sábado. Eso ya lo tengo. Qué divertido. Entonces, ¿cuál es el término del mensaje? Él dice, vean el daño que se causa, o vean el daño causado, cualquiera de los dos, el que se causa o el daño causado. Vean lo que dice el versículo 13. Aquí viene el detalle. Ceñíos y lamentad. ¿A quién se dirige? Sacerdotes. Yo quiero que vean, mire, yo quiero que lo vean, quizás lo voy a poner para que lo veamos de otra manera. ¿Cómo le pusiera usted este tema? Al tema, El gemido. cuando Joel parte 1. cuando el pecado llega y te devasta la vida. Todo dramático. Miren, el primer dice ceñido. ¿Qué era ceñidos, hermano? ¿Qué era ceñirse? Era cuando se ponía como un cinto, vea. Porque cuando estaba Pedro en la cárcel y se le apareció el ángel, le dijo que se ciñera. Correcto. Correcto. Muy bien, dice ceñidos y lamentad. ¿A quiénes se dirige? A los sacerdotes. Muy bien. Luego dice gemir. ¿Qué es gemir? Muy llorar, vea. Correcto. ¿A quién se dirige? Ministro A del los altar. ministros del altar. Vaya, pregunta, ¿va? ¿Quiénes eran los ministros del altar? No me va a decir el que canta en la iglesia, Los que ministraban en el templo. pero ¿quiénes eran los ministros del altar? Los sacerdotes. Los levitas. No eran los mismos sacerdotes. Todos eran levitas. ¿Cuál es el altar? El templo de Dios. Ceñido, dice. Ajá. Motivo. Ahí está. Vean cómo lo divide Joel. Bueno, cómo lo divide Joel. Dice, cíñanse y lamentense. Vístanse. Vístanse y lamentense. Lloren, ministros del altar. Y venid, duerman en silicio, ministros de mi Dios. Porque, motivo, quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo se había Correcto. terminado, Porque no ya había No de había dónde nada que sacar. ofrecerle al Señor porque ya todo estaba devastado. Correcto. Ese es el motivo. ¿Qué pasó? Siguiente versículo, 14. ¿A qué llama Joel? Ayuno, Ajá, ahí está el detalle. Llama, ayuno. convocada asamblea, Ajá. congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Yahweh, vuestro Dios,
y clamad a él. Ya no pinta bien esos negros. No, ya no sigas escribiendo así. Y clamad, ahí está. Yo quiero que ustedes vean esto, porque él dice, de primero, en el versículo anterior dice, cíñanse y lamentense por lo que está por suceder, o por lo que ya sucedió. Después dice, giman, lloren, ministros del altar. Acuérdense que el sacerdote es uno, pero los levitas tenían otra función. ¿Cuál era? Sacrificar, ofrecer las ofrendas. Y él dice silicio. ¿Qué es silicio? Es luto. Es luto. Entonces aquí viene la contraparte. Él dice, Convocar. cíñanse, lloren y pónganse en luto. Pero al mismo tiempo también yo quiero que ayunen, que convoquen, que se congreguen todos los moradores de la tierra en el templo de Yahweh y clamen. Ahí está la salida. Y clamen. Y clamen. Y clamen. Eso es lo que quiere Joel. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Hermano, que estoy pasando esto. Bueno, entonces haga ayuno. Congréguese, lleve toda su familia a la iglesia. Es lo que Dios quiere. Vean lo que dice el versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Yahweh y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Lea conmigo el folleto. Dice, Amós y Joel lo interpretan en su presente contexto como un tiempo de juicio sobre Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Hasta los versículos anteriores, él lo está presentando como una forma de juicio sobre la nación de Israel. Y ese mismo juicio puede caer sobre cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué está ahí? La salida. El día de Yahweh, dice, es tan inminente que no queda tiempo para otra cosa que para hacer sentir al pueblo que la mano del Señor ha sido puesta sobre ellos, que su visitación era un acto de Dios llamándolos al arrepentimiento y a volver a Él, a quien habían olvidado. Ese día vendrá como la devastación de las langostas, Yom Jehová. Así se escribe el nombre correcto de Él. Por eso lo puse. Yom es día. Yom es día en hebreo. Por eso está Yom Teruah. Hombre. Está de rebelde. Yo el día. Yom es día. Por eso la fiesta de la trompeta es Yom Teruah. Por eso es Yom Kippur, el día del perdón. Yom, así. Yom es día. Y el nombre correcto, como nosotros lo tendríamos que tener en la Reina Valera, es Yehová. ¿Se acuerdan lo que les enseñé en la casa de oración? Bueno, los que vienen en la casa de oración. Aquí está el nombre de él, ¿ve? La Y, la H, la B y la H. Ahí está, Yahvé. ¿Por qué? Porque lo sacaron de la palabra Adonai. Ahí está. Adonai es Señor. Adonai es amo. Señor. Déjalo como Señor. Aquí está, ¿ve? Este tendría que ser el nombre correcto que nosotros tendríamos que tener en la Reina Valera. Pero no. ¿Cuánto? Yud He Vav Hei en hebreo. Yud He Vav Hei. Ese es el nombre de mi padre. Yud He Vav Hei en hebreo. Entonces, el nombre correcto de él es Jehová. Sigamos, que ya sentí que ya. No, ya lo vi sentado ahí. Él lo tiene complejado. Ya me tiene traumado. Yo cuando veo con las 4:20 digo, ya va a estar el hermano sentado ahí. Digo, terminemos para que podamos terminar el capítulo 1. Entonces dice, Yahweh es el Adonai de la naturaleza y expresa su justicia a través de acontecimientos naturales. Era de esperar pues que los versos del 16 al 18 describieran esos acontecimientos como expresión del desagrado divino. Delante de nuestros ojos indica que el pueblo presenció la calamidad, todo lo que estaba sucediendo, hambre, no había vinito para jarabearse, no había trigo para hacer pancito francés tan bueno que es, no había cebada para hacerse un fresquito de vez en cuando,
no había aceite para que hubiera posibilidad de cocer una ternerita asada a la brasa con aceitillo de oliva, no había aceite para poder tener luz en las casas. Eso es lo que causa una devastación de langostas, y eso es lo que causó en Israel. Y esto también causó que no hubiera ofrenda en el templo, no hubiera libación, no hubiera sacrificio. Delante de nuestros ojos indica que el pueblo presenció la calamidad, pero fueron impotentes frente a los estragos de que suspendieron los sacrificios en el templo y les arrebataron la alegría y el placer. Las praderas fueron destruidas, de modo que los hatos de los bueyes se vieron obligados a vagar buscando agua y pastos. Ahí usted después puede leer tranquilamente en su casa. Espero yo que vuelva a leer el folleto más detenidamente a la luz de la escritura, usted solo. Aún las ovejas y las cabras sufrieron, aunque sus necesidades eran menores en comparación con los bueyes. El primer capítulo termina con un clamor del corazón del profeta pidiendo la ayuda de Yahweh, puesto que la naturaleza y las bestias sufren. Joel clama a Yahweh que pueda ayudar a ambas. Vean lo que dice el Salmo 36:6, ahí está en su folleto. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Yahweh, al hombre y al animal conservas. Fuego y llama se usan para indicar el ardiente calor de la sequía que siguió a la plaga. Terminamos de leer el capítulo 1. Nos quedamos en el 13. El 14 lo leímos, también el 15, el 16. No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Claro, no había comida, no había nada. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron vaciados o dejados sin nada, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Yahweh, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Así lo hace ver Joel después de la devastación de las langostas. Versículo 20. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Muy bien, terminemos el folleto. El capítulo 1 ofrece una oportunidad para entender las condiciones del arrepentimiento nacional. 3 puntos. El inevitable juicio de Dios sobre la nación por sus transgresiones, por su quebrantamiento a la ley. El llamado a la oración, el ayuno y el arrepentimiento por los pecados de la nación. Y la fuente de liberación está en Dios solamente. Así nosotros este día pues terminamos lo que me había propuesto, que era terminar el capítulo 1 del profeta Joel. Si Dios nos permite y si Dios nos da vida, el siguiente domingo nosotros vemos el capítulo 2 y así sucesivamente. En 2 domingos más, si Dios permite, estamos terminando lo que es completamente el libro del profeta Joel. Solamente permítanme borrar aquí. Está. Así es que los dejo con el hermano Marvin. Dios me les bendiga y nos seguimos viendo o escribiendo. De todos modos, pasar, hermano. Gracias, permiso, hermano.